Hi fellas, después de visitar Kuala Lumpur estoy en Hong Kong con mi amigo el chef Aitor de Barcelona de toda la vida y con su amada. Él está viviendo aquí en Hong Kong, es mi guía turístico, aunque trabaje mucho. Pero he buscado un poco de tiempo para estar con mi amigo. Estamos aquí en el... Lantau Island, 大屿萨. Pues eso, descubrir Hong Kong como es en 3 días. Estamos en una montaña un poco a las afueras de Hong Kong para ver el Gran Buda, que ya me dirás tú quién le mandó meterlo aquí. Estamos en Dai O. que es un pueblo pesquero. Me va a coger tortícolis de tanto mirar arriba, pero es que es inevitable. Mires donde mires, son edificios altos, luces. Segundo día en Hong Kong, hoy voy a visitar más templos, sobre todo la zona de Kowloon. Aquí detrás mío está el Nan Liang Garden, que es un jardín precioso, y justo delante mío ahora el Chilin Nunnery. He tenido que renunciar a los chopsticks porque era imposible comer esto, que estaba súper resbalado, imposible, he tenido que pedir un tenedor. Parte de atrás del restaurante. Ahora mismo, si no quisiera pagar, me voy por ahí y ya está. Pero soy buena gente.
skyline de Hong Kong es increíble. Estos edificios iluminados y con el espectáculo de luces, precioso. Aquí detrás mío la estatua de Bruce Lee, uno de los actores más famosos aquí en Asia. Vamos a ver si hay suerte con los chopsticks. Prueba difícil llega ahora con los noodles, pero ya estoy hecho un crack. Último día en Hong Kong, voy a visitar Stanley Village. Stanley Village no tiene demasiado que ver y lo mejor creo que es el viaje. En el bus es una carretera de curvas, vas viendo todo el paisaje, las playas. Es bastante chocante el cambio de Hong Kong, que está lleno de edificios. Es las escaleras mecánicas más largas del mundo. Son 800 metros, suben más de 100 metros y la duración pueden ser unos 20 minutos. Muy recomendable como visita para 2-3 días. Ahora mañana me voy a Macao, es un viaje de un día solo y después ya para Pekín. Así que si os ha gustado el vídeo, Dale like y suscríbete a mi canal.